Manitas, Dios me las bendiga. Amén. Bienvenidas a cada una de ustedes. Gracias a Dios porque estamos acá presentes, podemos unirnos a este tiempo de estudio. Bueno, entonces vamos a dar inicio con oración. Le voy a pedir por favor a mi mami que se nos pueda hacer el favor de dirigirnos en una oración inicial para arrancar nuestro estudio de hoy. ¿Listo? Listo, oremos. Porfa. Soberano y eterno Padre, en estas horas de la tarde, Señor, una vez más, bendecimos tu santo nombre, te damos gracias, porque hasta aquí, Señor, tú nos has mantenido, sostenido, y estamos convencidas que hasta el fin de nuestros días tú estarás con cada una de nosotras, Padre. Gracias por ser hoy el día martes, Señor, por este momento, esta oportunidad de podernos conectar, Señor, para ser enseñadas, instruidas, para recordar una vez más tu palabra, Señor, este tema como se ha titulado Una bendición inesperada, Señor, y como dice la escritora, no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo oro por mis amadas hermanas que tienen a sus esposos, Señor, para que tú las ayudes, Papito Dios, tú las fortalezcas, ellas se aprendan a sujetar a sus esposos, así como Cristo se sujetó a nuestro Padre, ellas también a sus esposos, pero no con amor lo hagan, con buen entendimiento, buena comprensión, Papito Dios, para que en cada uno de sus hogares ellas puedan dar testimonio de que Jesucristo es el Señor de sus vidas, que Jesucristo es el que guía, que conduce sus hogares. Gracias, Señor, por este momento, por los dos temas que estos dos títulos que vamos a abordar, lo que no es la sujeción y lo que sí es. Y todo está de acuerdo a tu palabra, Señor. Síguenos dando esa sabiduría y síguenos acompañando en estos momentos y ojalá sea posible que más hermanas se puedan conectar para que sean bendecidas. Y oro yo, Señor, muy especialmente por las que tienen esposos, para que tú las ayudes en esta labor, en esta llamado a la sujeción. Todo lo pedimos y lo agradecemos y lo dejamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios. Amén. Entonces, pues, vamos a tener este tiempo de nuestro estudio de esta sección del capítulo 12. Tiene varios puntos, entonces quiero pues que entremos de una vez en materia para aprovechar el tiempo y no tener que extendernos ni nada de eso. Y entonces, espero que hayan podido leer y si no, en todo caso, el resumen que hacemos es muy claro, muy sencillo. Cualquier hermana, aunque no haya leído, pues puede comprender. Entonces, pues las invito a mis hermanas que aunque no hayan leído, no importa, vamos a participar. ¿Listo? Entonces, el primer título que teníamos que leer es ¿qué no es sujeción? Hace 8 días Arlet nos dio un panorama, ¿cierto? De lo que la sujeción puede ser y hablaba de sujetarse, ¿no? Ella leía unos significados o un significado y entonces hablaba de sujetar y yo creo que para todas nosotras esto es muy claro si decimos sujetar el cordón del zapato o sujete bien esa maleta al carro, ¿cierto? Sujetar es como de estar pegado, unido, ¿cierto? Esto bien amarrado, bien, puede tener sinónimos esa palabra, ¿no? Y desde esa perspectiva, la sujeción es muy bonito, ¿cierto? Eh, Está bien, tiene mucho sentido, ¿no? Sujetar bien a una cosa a la otra. Están ahí unidas, pegadas, bien sujetas. No, no, ahí no le vemos como ese sentido de superioridad ni inferioridad ni nada de eso, y es muy bonito entenderlo desde este punto. Entonces vamos a ver qué no es sujeción. Y el primer punto que tenemos en nuestra lectura nos dice, la sujeción de una mujer no es a todos los hombres en general. Eso es lo primero, ¿sí? No es a todos los hombres. La palabra de Dios no habla de eso. Habla de la esposa al esposo.
Sujeción de la esposa al esposo. Vamos a leer en la palabra de Dios en Efesios 5, capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer esto que nos indica aquí claramente. Efesios 5, 22. Efesios 5, 22. Entonces dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Señor. En mi versión, nueva versión internacional, dice sométanse, ¿no? Pero es muy claro, dice esposas, o sométanse a sus esposos. Entonces, lo primero es que la sujeción no es a todos los hombres, es al esposo. Importante, ¿no? Dice aquí el párrafo. Cuando en las escrituras se instruye a las esposas a sujetarse, se refiere específicamente a sus maridos. ¿Listo? Ese es el primer punto. El punto número 2 dice, la sujeción no significa que una esposa es inferior a su marido. Este es uno de los puntos más tremendos que esta palabra sujeción ha tenido como significado para muchas generaciones, ¿no? Que la mujer tenía que sujetarse o tiene que sujetarse porque es inferior, o que por tener que sujetarse o estar sujeta, el hombre es superior a la mujer, ¿verdad? Pero esto no es el sentido que le da la palabra de Dios a esta orden de la sujeción. Dice, en las escrituras se afirma claramente que los hombres y las mujeres fueron creados a imagen de Dios y por lo tanto son de igual valor. Tienen el mismo acceso al Padre y son igualmente coherederos con Cristo. Comparten al Espíritu Santo por igual. Son igualmente redimidos y bautizados en Cristo, igualmente partícipes de sus dones espirituales y Dios los ama y valora por igual. Este es un punto fundamental que tenemos que entender y sanar también, porque en muchos casos, sobre todo nuestras hermanas mayores, se había tenido ese entendimiento que había el hecho de estar sujetas al esposo o que la Biblia dijera que el esposo, dice que el esposo es la cabeza de la esposa, quería significar superioridad e inferioridad de alguno de los dos. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios y vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos a ir al inicio. Vamos a ir al comienzo de todas las cosas para ver, hermanas, cómo es de precioso el Evangelio y el Señor y la labor de nuestro amado Señor Jesucristo, que al contrario de darle a la mujer inferioridad, al contrario de venir a mostrar que la mujer es inferior, que el hombre es superior, Dios viene a darnos valor igual. La fe, el evangelio del Señor viene a darnos un lugar como mujeres, porque por muchos años en nuestra historia la mujer inferior, ¿no? Pero no es así para el Señor. Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, y dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo, ¿cierto? Y sigue y sigue y sigue dándoles Dios instrucciones de ahí para abajo. Y termina el 31 diciendo, versículo 31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vemos en ese punto donde aparecemos hombre y mujer, ¿cierto? Porque acá en este capítulo habla es de la creación del humano, ¿no? Del hombre como humano, el humano. Y nos especifica hombre y mujer, pero nos dice que los creó a los dos a imagen y semejanza de Dios, con el mismo valor. No dice al hombre a imagen de Dios y a la mujer a imagen de el león, el elefante. No,
ambos a su imagen y semejanza. Tenemos semejanza en el Creador, ¿cierto? Y a los dos en el versículo 28 dice, y los bendijo. No dice, bendijo a Adán y a Eva. No, ¿cierto? No hay separación, no hay distinción. Dice que los creó hombre y mujer, los bendijo y les dio unas palabras de afirmación y les dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. A los dos les está diciendo, sometan la tierra, quiere decir que el resto de la creación estaba por debajo del humano, ¿cierto? Por debajo del humano, porque Dios dice, sométanla, ¿cierto? Y dicen, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a los reptiles, listo. Les doy plantas, ahí sigue el 29, dice, todas estas plantas, todas estas semillas, todo esto les servirá de alimento, ¿cierto? Todo esto, o sea, esto todo lo hice para ustedes. Ustedes sometan, dominen, sean mayordomos de todo lo que cree el humano, ¿cierto? ¿Quiénes? El hombre y la mujer. No hace una distinción entre el hombre y la mujer, ni en valor, ni en dignidad, ni en tarea, en ese momento, ¿no? Ni en tarea, porque no les dice, bueno, Adán, usted va a mandar, usted es mi mayordomo, tome las llaves de todo, usted, permiso, que con usted no, ¿cierto? O sea, aquí no tiene usted, haga lo que, no dice, haga lo que Adán le diga, ¿no? Los crea los dos y los pone en el mismo lugar, con el mismo valor, la misma dignidad, la misma orden, fructifiquen, sometan la tierra, domínenla, aliméntense, todo esto es para ustedes dos. Entonces, ese es un punto muy importante que tenemos que aprender y sanar, siento yo, porque para nuestras hermanas, sobre todo las más adultas, generaciones anteriores, culturalmente ha sido tergiversado el tema del valor de la mujer, la dignidad de la mujer. Entonces, la sujeción quiere decir que el hombre es superior y la mujer es inferior, y eso no es cierto. No es cierto. No es por esa razón que el Señor nos haya diseñado para ser sujetas. No es porque seamos inferiores, incapaces, menos capacitadas, etcétera. No es. Y su palabra lo muestra desde el inicio cuando nos creó. Y hay mucho más donde podemos ver cómo el Evangelio vino a darle a la mujer valor por encima de otras culturas del momento, de ese primer mundo, las culturas que rodeaban al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía diferente concepto, aunque también tenían sus problemas de machismo, ¿no? Pero donde había las leyes de Dios, la mujer era tratada diferente, con dignidad. Y luego cuando el Señor Jesús viene, mucho más viene a darle valor a la mujer en su mismo ministerio, ¿no? Entonces, importante entender este punto 2, que la sujeción no significa que yo sea inferior, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas. Bueno, punto 3, la sujeción no somete a la esposa a una vida de conformidad forzada. Dice la última parte de este párrafo. La sujeción es la decisión voluntaria, no solo de someterse a él, sino fundamentalmente y principalmente someterse en obediencia al Señor. Entonces, quiero que leamos ahí en Efesios 5, donde estábamos. Ahora sí vamos a leer, ahorita leímos solo el versículo 22, pero vamos a leer todo ese pedacito. Ya les digo desde el 21, Efesios, se me perdió Efesios 5, 21, porque de aquí para allá los puntos que nos quedan acerca de lo que no es sujeción, los vamos a ver basados en ese texto, ¿cierto? Que nos habla al hombre, a la mujer, los puntos que quedan realmente los debemos entender desde la óptica de que la sujeción es un mandato para todos,
no solamente para nosotras en un sentido distinto porque tiene que ver en nuestra relación con nuestro esposo, pero nuestro esposo también debe estar sujeto a alguien más. Entonces, por eso es importante entender que la sujeción no somete a la esposa a una vida de conformidad forzada, ¿cierto? Porque es que más allá de la sujeción al esposo, estamos hablando de la sujeción al Señor. Entonces vamos a leer Efesios 5, ¿sí? Eso fue lo que dije, sí, ¿cierto? Sí. 21, esto hasta el 25. Entonces dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas como así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cierto? Luego el versículo 28 dice, asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Listo? 29. Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, vemos que más allá del acto mismo de estar diciéndole sí señora a todas las decisiones y pensamientos de mi esposo, es algo más superior, ¿no? Porque es al obediencia y sometimiento al Señor, al Señor. Y mi esposo también tiene la orden de sujetarse, ¿cierto? Mi esposo también tiene una orden de sujetarse. Vamos a ver el punto 4. La sujeción no equivale a esclavitud, humillación y servilismo. Una esposa no es una sirvienta, tampoco una empleada, ni una niña, ni una ciudadana de segunda clase que se inclina a los pies de un superior. Por el contrario, la sujeción es una respuesta alegre, placentera, inteligente y amorosa a la posición que Dios le ha otorgado al marido como su cabeza espiritual. Luego dice, los esposos no son la autoridad suprema sobre sus esposas. Dios es la autoridad. Dios les ha delegado autoridad a los esposos y ellos darán cuentas a Él de ejercerla de una manera humilde, sacrificial y amorosa. Entonces vemos que es un mandato que tenemos los dos, ¿no? En diferente manera y sujetos a diferentes, digámoslo, personas, por decirlo así. Nosotras al esposo, el esposo a Cristo. Eso no significa que nosotras somos la empleada del servicio, ¿cierto? Ni el mandadero, ni el tapete, ¿cierto? No, ese no es el significado de sujeción. Eso no es lo que el Señor quiso establecer en nuestros matrimonios cuando puso esta necesidad de estar sujetos. No significa eso. Tal vez eso es lo que hemos entendido por muchos años, fuera y dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero no es esta la voluntad del Señor. Y cuando nosotros nos sujetamos a nuestro esposo con alegría, como dice aquí, con alegría placentera y amorosa, porque estamos entendiendo un plan de Dios a través de la sujeción, nuestros esposos también van a dar cuenta del Señor de eso, si lo ejercieron bien o mal, ¿no? Acá, bueno, solo hablamos de nosotras en este punto, digamos, es para nosotras. Ya lo habíamos visto en otro capítulo, pues no están ellos, no vamos a hablar de ellos. Es lo que nos corresponde a nosotras, pero entender qué sí es sujeción y qué no es, también nos va a hacer libres, porque de pronto hemos tenido ideas de la sujeción que no son las ideas del Señor. ¿M? En ningún punto el Señor ha querido poner estos textos para humillar, ¿cierto? A la mujer, para someterla a cosas
denigrantes. No, esa no es la sujeción del Señor. Pero sigamos. 5. La sujeción no rebaja a la esposa a alguien incapaz de pensar. Estar sujeta a tu marido no te condena a un destino de obediencia ciega e incondicional. Eso tiene, estas 5 tiene mucho que ver con las 6 y las 7, ¿sí? Son como diferentes formas de expresarlo, porque dice, el punto 6 dice, no significa que los maridos siempre tienen la razón, y el 7 dice, la sujeción nunca requiere que la esposa obedezca a su marido a pecar. O sea, cuando hablamos de estar sujetas, no habla la palabra de Dios de sí, señor, sí, señor, sí, señor, todo lo que tú digas, todo lo que tú ordenes, todo lo que tú quieras hacer, sí, señor. No, eso no es lo que el Señor está diciendo con sujeción, porque mi esposo también se puede equivocar. Puede estar equivocado, genuinamente equivocado, o sea, inocentemente equivocado o por negligencia, ¿cierto? Y si yo soy ayuda idónea, no es ayuda decirle, sí, sí, señor, listo, puede ser, vamos a tirar por este tubo todos, bueno, sí, señor. No, alguien tiene que decirle, no, mi amor, ¿cierto? Pero el tema de la sujeción radica, es como en una actitud, ¿cierto? Porque hay maneras de hacerle los aportes al esposo. Hay manera de decirle, creo que estás equivocado o no estoy de acuerdo. eh, o hay formas también de decirle, usted es muy bobo, usted, usted no sabe, usted cállese, hay formas y en una manera y en la otra podemos ver dónde hay sujeción, aunque le estemos diciendo al esposo que no estoy de acuerdo, ¿sí? No significa siempre sí, señor, no significa eso. No significa que siempre tienen la razón. Tampoco significa que yo no puedo pensar. Si mi esposo plantea un negocio que yo veo, que yo hago mis sumas y mis restas y yo digo, "Ay, vamos a perder plata". Entonces le digo, sí, señor, sí, sí, no, yo tengo que ser capaz de decirle, mi amor, no sé, tengo dudas, estoy pensativa, yo estuve revisando esto y no me parece, creo que vamos a hacer un mal negocio. Pero yo puedo decirle a mi esposo aportes y aún corregirlo cuando está equivocado, pero en mi actitud de, como lo decía antes, alegre, placentera, inteligente, amorosa, es donde yo, pues, aunque le estoy corrigiendo, estoy sujeta, ¿sí? No estoy sobrepasando eh, la autoridad que les da por Dios. Sobre todo, yo leyendo esto he entendido, para mí eso es lo que he entendido, que la sujeción es como una actitud de mi corazón, no obedecer siempre, sino permanentemente. Aun cuando él está equivocado, lo tengo que corregir, porque es que no siempre tiene la razón el esposo. Pero hay maneras de decirle, estás equivocado. Y ahí es donde a veces no estamos sujetas, en la actitud de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces dice acá en el punto 6 muy bonito que me gustó y lo subrayé, dice, tu marido no es Dios, de modo que la sujeción bíblica no se puede basar en lo sabio, piadoso o capaz que sea tu marido, ni en que te guste su forma de ser, su comportamiento o su personalidad. En pocas palabras, no es tu marido el que hace que este patrón funcione en el matrimonio, es Dios. Y Dios es aquel a quien tú y yo finalmente nos sometemos en nuestro matrimonio. Y ahí en el versículo 5:21 nos dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, es algo mucho más allá de simplemente una obediencia silenciosa, ¿cierto? Todo lo que digas, va mucho más allá, porque inclusive en esa inclusive en esa obediencia silenciosa, yo puedo estar no sujeta porque va más allá de sí señor, sí señor, sí señor, todo lo que diga, y por dentro yo, usted sí es un bruto, ya verá cuando perdamos, entonces no estoy sujeta, aunque estoy diciendo que sí, ¿cierto? Va más allá. Entonces, estos puntos
son muy bonitos. Bueno, nos falta el 8. Veámoslo y ahí así les digo lo que les iba a decir. Punto 8 dice, finalmente la sujeción de una esposa nunca da licencia a su marido para abusar de ella. Ahí el segundo párrafo dice, no hay justificación posible para que un marido abuse de su esposa, ya sea de manera física o verbal, o con medios de manipulación, intimidación, por más respetables, ¿cierto? Lo que un pastor llama abuso amable, ¿cierto? Abuso amable. De pronto no es con golpes, pero sí es con palabras. Ay, usted siempre, ¿no? Con sus, uy, sí, siempre haciendo sentir inferioridad o comentarios abusivos. Dice, si eres víctima de abuso o sospechas que lo eres, debes buscar ayuda. ¿Sí se da cuenta, hermanas? Que de pronto nosotras hemos estado pensando que la sujeción es algo que realmente no era y que no es algo que Dios nos está pidiendo. Una mujer que es abusada físico verbalmente debe decirlo, debe hablarlo. Si el que está haciendo ese abuso inclusive está en la iglesia, su esposo, debe hablar con sus autoridades, su pastor, sus autoridades eclesiales. Y si no, pues con las autoridades humanas, con la ley. ¿M? No es sujeción, no es la sujeción que el Señor busca, quedarnos calladas en una situación de abuso, permitir abuso, golpes, insultos. Eso no es sujeción. Ahora, lo que les iba a decir antes, viendo estos puntos de lo que no es sujeción, nos puede pasar como nos ha pasado en otros capítulos, que nosotros decimos, bueno, yo lo entiendo en el caso de las hermanas que tienen esposos que no son creyentes. Listo, yo lo entiendo. Listo, yo lo practico. Yo respeto, yo soy humilde, pero es que él no, ¿cierto? Y siempre vamos a quedar ahí como en como en esa balanza inclinada, esto, ¿y ahí qué? ¿Cierto? Porque ahora mi mami al inicio oraba por las parejas que por la misericordia de Dios estamos, mis hermanas mayores, aquí hay varias que están ahí, la hermana Virginia, la hermana Mari, la hermana Miriam, la hermana Damaris, y bueno, Arle, Marixa, mi persona, que estamos con nuestros esposos. Y qué bonito y qué hermoso que nuestro esposo, al igual que nosotras, entendamos, ¿cierto? Este orden divino, que yo me sujeto a él porque él está sujeto a Cristo, ¿cierto? Y hay un orden y qué hermoso. Ese es el deseo de Dios, realmente es el plan. Pero cuando no ese es el panorama, ¿cierto? Cuando yo soy la que estoy aquí en el entendimiento, en esto, y él no, entonces podemos decir, ah, hermana, pero es que eh, él sí piensa que yo soy un cero a la izquierda o no me deja opinar en esto, o él siempre tiene la razón, no me escucha, yo le digo y no me escucha. Él, bueno, podemos decir, ¿cierto? Ese es el panorama. Una y otra vez, hermanas, esta palabra es para nosotras. Y el Señor nos va a pedir cuentas de responsabilidad de no nuestro encargo, el que nos hizo a nosotras. A él le va a pedir cuentas del encargo que le hizo a él, ¿cierto? Entonces nosotras lo que debemos hacer es entender y transformar la actitud de nuestro corazón en nuestra relación matrimonial y descansar en el Señor. Siempre y cuando no estemos sufriendo, como dice el último punto, pues de un abuso donde yo ya necesito esa ayuda, intervención de una persona, ¿cierto? Una tercera persona. Hago mi tarea y no me voy a excusar en el hombre, ¿verdad? Entonces quiero preguntarles a cada una de ustedes, porque yo estuve pensando en todo ese tema y analizándome, autoevaluándome, si yo soy una mujer que me sujeto o no. Y entonces a veces sí, a veces no, o a veces tengo actitudes que eso no es sujeta. Bueno, ¿cómo es la sujeción? Si de pronto yo a mi esposo le digo varias cosas la semana, en el día, no estoy de acuerdo, me parece que esto no estuvo bien. Y él es el que me dice, sí, tienes razón. Entonces ahí no estoy sujeta, ¿cierto? Yo me estuve preguntando mucho esto y lo resumí en una palabra para mí, pero yo quiero que ustedes piensen y me digan
en una o dos palabras. No me vayan a contar historias ni me vayan a decir un montón de frases. Una o dos palabras. Interiorizando este tema. La sujeción para mí realmente es una actitud, para mí es humildad. Para mí es humildad. Pronto porque yo soy muy orgullosa, entonces para mí es humildad. No se crea mejor. Aprenda a responder con humildad, aunque él esté equivocado, con humildad, ¿cierto? Humildad. Para mí esa palabra, yo decía, es para mí esto es en esto, humildad. Pero yo quiero que ustedes también piensen y digan, para mí es en esto. Una palabra o dos máximo. No, no me van a decir historias ni frases. ¿Listo? Piensen, hermanas, y les voy a preguntar a todas, incluyendo las que tienen la cámara apagada, ¿sí? Porque yo sé que están ahí poniendo atención, juiciosas. Entonces, mm, como que lo llevemos a algo muy práctico, ¿no? Aterrizar todos estos conceptos a algo muy práctico en nuestro día a día. ¿Cuál es mi lucha? Para yo decir, sí, esto, la sujeción para mí es para aprender esto. Yo ya les dije en mi caso, no, es humildad, humildad. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tengo la primera que tengo aquí, entonces es mi mami. Mami, sujeción para ti, una o dos palabras. ¿Qué es? Sujeción. Ay, Dios mío. No se Obediencia. asusta, es muy inteligente. Obediencia. Entendimiento. Ujú. Listo. Hermana Teo, gracias, mami. Hermana Teo, sujeción en una o dos palabras. Obediencia. Bueno, obediencia. Listo, hermana Teo. Hermana Saturia. Pues yo, como decía la hermana Suri, yo, o callar, ¿sería callar o no? No, vale. No. Porque Sí. a veces uno quisiera como contestar. Si le dicen, digo, mami, como callar y pensar, madre. No, eso está muy No bien, sé. hermana. Y es un consejo bíblico. Ser tardo, ¿cierto? Sí, Ser casi más para oír y no la no, se le sí, entrecortó, porque a hermana. veces le dicen cosas y uno quisiera contestarle, pero, no, Bueno, listo, ya. hermana. Bien, bien. Sí, hermana, Bueno, se le entrecortó un poquito, pero la escuchamos y la entendimos bien. La idea. Bueno, gracias, hermana. Hermana Marixa Zapata. Propósito de Dios. Propósito de Dios. Bueno, pero la hermana se me salió un poquito de la tangente. En lo práctico de la vida. Lo práctico, sencillez de corazón. En mi vida, sencillez de corazón. Eso, listo, sencillez de corazón. Gracias. Arlet, hermana Arlet. ¿No puedes hablar? Bueno, esto aquí, Luz M. Ay, ya sirvió. Ah, bueno, estás igual que yo. Yo diría servir. Servir. Listo, servir. Bueno, aquí la hermana Luz M, que es la hermana Luz Marina, creo que es de Villavicencio, ¿cierto? ¿No? ¿Quién es Luz M? Bueno, escribió Luz Mary. Ah, bueno. Escribió aceptar, callar. Para ella sujeción es aceptar, callar. Listo. Gracias, hermana. Hermana Damaris. Para su merced, ¿qué es sujeción en dos palabritas? Es obediencia y, ay, tenía la otra, obediencia y respeto vendría a ser, obediencia y respeto.
Listo, hermana. Bien, gracias. Hermana Virginia. Para mí sería servir y respeto. Ujú. Listo, hermana. Muchas gracias. Hermana Hermes, sujeción en 2 palabras. ¿Qué es? Bueno, hermanita, para mí esa palabra es prudencia. Prudencia, Prudencia. yo de callar cuando no debo de hablar. Bueno, O prudencia. Muy bien. Bien, hermana. Esa palabra es una palabra difícil, ¿cierto? Bueno, hermana Mari. Marisita, hermana Marisita. Señora, ¿cuál es la pregunta? Esto para ti, ¿qué es sujeción en tu vida práctica? ¿Qué es sujeción? 1 o 2 palabras, nada más. Respeto a mi esposo. Respeto a tu esposo. Listo. Esto, hermana Miriam. Y pues, tía, ¿puedes hablar? Bueno, no Ella sé. no tiene el Hable que está micrófono, Zurita. Bueno, No está. hermana Olivia. Amén. Hermana, Para mí, cuéntenos. para mí sería como estar dispuesto, a disposición, o sea, buena disposición a compartir algo en común. Listo, hermana. Estar dispuesta a compartir. Bueno, Arlet nos escribe, yo añadiría la palabra amor. Es amor. Ujú. Entonces, yo pensé mucho en esto porque yo decía, bueno, pero ¿qué es sujeción? ¿Qué es cuando de pronto como mujeres, por nuestra cultura latina, lastimosamente en nuestros hombres en general de nuestra sociedad, han sido criados normalmente en matriarcados, ¿cierto? Entonces, ya viene cuando nos casamos, ya viene tergiversado muchos conceptos. Normalmente, no vamos a decir que esto es una regla, yo no estoy hablando de reglas, ni soy psicóloga, ni tengo estadísticas. Normalmente los hombres de nuestra sociedad latina ya vienen que no son tan líderes, no fueron enseñados a ser desde pequeños o trabajadores o responsables, eh, muy dependientes, matriarcales, ¿no? Muy dependientes de mamá o muy dependientes de afectivamente. Bueno, hay diferentes situaciones o la crianza matriarcal crea hombres machistas, ¿sí? O va para un lado o va para el otro. Entonces, esto, donde el papá es ausente o algo violento o áspero, entonces mamá pues se vuelve el centro de todo y eso crea una actitud de copiar el modelo, bueno. Entonces, cuando venimos con todas esas problemáticas y venimos a nuestro matrimonio y tenemos estas situaciones, ¿cierto? Entonces, Dios mío, sujeción, ¿cómo practicamos esto? Cuando de pronto el esposo no es tan líder y uno lo tiene que impulsar, ¿cierto? Entonces, sujeción es quedarme callada siempre. Si toca, si hay que impulsarlo, yo digo, hay una manera de hacer ese impulso, ¿cierto? Y las hermanas cada una decía, respeto, disposición, amor, humildad, bueno, tantas, prudencia. O sea, hay una forma donde yo puedo impulsar el liderazgo de mi esposo y estar sujeta y decirle los consejos y hablarle y ser la que le doy las ideas y ser la que lo ayudo a ejercer su liderazgo, pero estoy sujeta. Estoy bajo su autoridad. Y también al otro extremo, cuando el esposo es dominante, ¿no? Machista, dominante. Bueno, ahí es muchísimo más difícil, pero es una actitud interna, es algo interno de nuestro corazón, ¿verdad? Porque exteriormente podemos, sí señor, sí señor, sí señor,
pero internamente solo Dios sabe lo que estamos pensando cuando decimos sí, Señor, ¿cierto? Entonces, cada una de nosotras en en la palabra que dijo, yo pienso que es algo que le cuesta, ¿no? Por ejemplo, la hermana Saturia dijo callar, porque cuando a mí me dicen yo quisiera, ¿cierto? Uno quisiera decirle, entonces para ella sujetar es aprender a no decir todo lo que pienso. Porque yo creo que eso es lo que a ella le cuesta. Esto, o la hermana Hermes decía, prudencia, o sea, lo mismo, casi lo mismo, ¿no? No decir todo lo que estoy pensando, sino retener, aprender a retener. Esto, bueno, cada una dijo algo que puede ser algo que de pronto le cuesta o en su proceso eso fue lo que le costó, ¿no? Eso fue lo que le costó. Entonces, digamos a mi hermana Virginia, en este momento de su situación, estar ahí y servir a su esposo en toda esta gama de necesidades que hay, ¿cierto? Sin quejarse, sin cansarse, sin lamento, sino con amor, servicio con amor. Para ella, eso es la sujeción y ella debe tener un trabajo interno con eso, ¿cierto? No que no lo haga con amor, no que es difícil, hermanos, es difícil. Entonces, todo esto que dijimos cada una, que son las cosas que a nosotras de pronto nos cuestan, nos da como el resumen de la última parte que teníamos que leer, el último título, que es el costo, ¿no? El costo de la sujeción. La sujeción no es fácil, no es fácil, tiene un costo y en algunas de nosotras el costo es alto porque a veces son cosas que nos cuesta demasiado, ¿cierto? Demasiado quedarnos calladas. Muy difícil. O decir lo que pienso, pero con las palabras correctas, con amor, cuando tengo que decir, no estoy de acuerdo contigo, mi amor. Si haces ese negocio, vamos a perder un montón de dinero. Si le prestas ese dinero a tu hermano, primo, tío, no estoy de acuerdo que nuestros ahorros, cierto que uno debe poder decir eso y compartir esa sabiduría con su esposo, pero hay formas de hacerlo. Y ahí es donde entra el costo de la sujeción, porque normalmente, pues, nuestra manera de hacerlo es otra, no la de la sujeción, ¿cierto? Es con el enojo, es enrostrar, es sacar en cara, humillar con palabras fuertes o, bueno, cada una en cada caso sabe cuál es el costo, lo que le cuesta ese respeto, ese amor, ese servicio, ese callar, ese ser prudente, usar palabras con sabiduría, etcétera. Y esta última parte nos hablaba de eso, que fácil no es. No es, decía el primer párrafo, no quiere decir que la sujeción bíblica entendida correctamente, o sea, estamos entendiendo, ¿no? Ah, entonces ya, como ahora sí estamos entendiendo, entonces ya, no. No quiere decir que la corrección bíblica entendida correctamente y obedecida fielmente sin tergiversación sea fácil. No, no es fácil. Al contrario. Supremamente difícil y ese es uno, dos, en el tercer párrafo dice una frase que es, uy, este tema del sufrimiento está implícito. O sea, en la sujeción está implícito que hay sufrimiento, que nos duele, ¿cierto? Que no es sencillo, que hay un montón de esfuerzo para poder cumplir este deseo del Señor de que nosotras estemos sujetas a nuestros esposos. El último párrafo de esta página 265 dice, al vincular el sufrimiento redentor de Cristo al matrimonio, Pedro quería que entendiéramos que tanto los maridos como las esposas a veces tienen que sufrir para cumplir el rol y la responsabilidad que Dios les ha encomendado con su cónyuge. Nos recuerda que podemos confiar nuestra situación y el resultado de nuestra obediencia a Dios y que nuestra voluntad de seguir las pisadas de Jesús, incluso cuando es difícil,
puede traer sanidad y restauración a la vida de otros. Difícil este tema de la sujeción. ¿Cuánto sufrimiento? No me refiero, y quiero hacer la claridad, hermanas, no me refiero a sufrimiento porque tengo que aguantarme, eso ya lo vimos en lo que no es sujeción, ¿no? Acá no está hablando de sufrimiento porque es que mi esposo me agarra y me da 3 vueltas. No es de sufrimiento el que el Señor está hablando de sujeción. Y ya vimos que si ese es nuestro caso, necesitamos hablar y pedir ayuda porque eso no está bien que lo soportemos. Pero el sufrimiento que nos está hablando aquí es el sufrimiento de nuestra propia carne, es yo con yo, hermanas, es mi espíritu, son mis costumbres, mi forma de hablar, sacrificar todo eso, hermanas. Es ese sufrimiento del que habla la sujeción. No es externo que me cause otra persona, no, es el sufrimiento que nos da a nosotras quitar de nuestra carne todas esas cosas que traemos, todas esas costumbres, todo ese, bueno, mañas, lo que sea, porque eso cuesta mucho y es doloroso. Y cuando uno quiere agradar al Señor y se da cuenta que otra vez hice esto, otra vez se me saltó y en lugar de decir, bueno, amor, está bien, otra vez le dije, ay, ¿qué va usted que me han... Ay, otra vez. Eso duele. Es el sufrimiento del que está hablando el libro, que el costo de la sujeción tiene un costo y es de mi propia carne. Porque nosotras, en este tema del matrimonio y en muchas otras cosas, tenemos que entender, tenemos que pensar que nuestra misión es ser como Jesús. Entonces, aún que sea injusto o que no, mi esposo no tiene la razón y no me parece lo que está diciendo, y ya le dije y está haciendo esto, aquello que no está bien, ¿cierto? Me muerdo la lengua, reprimo mi enojo, mis deseos de decirle sus cuantas verdades, ¿cierto? Eso tiene un costo, mi misión de ser como Jesús. Sacrificio, ¿cierto? Y eso es lo que nos está diciendo esta última parte de la lectura, el costo de la sujeción. Y la palabra de Dios es muy amplia en textos donde habla acerca de que Dios quiere que tengamos esta sujeción. Para nosotras tiene un costo, hermanas, no olvidemos que nuestros esposos están sujetos también, subordinados al Señor. Para ellos también tiene otro costo. Solo que aquí estamos hablando solo del costo de nosotras. Pero la palabra es muy clara y muy amplia cuando nos habla que este tema de la sujeción es para todos, en diferentes maneras. Y a nosotros nos toca con el esposo, ese es nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Pues el Señor así lo quiso desde un principio. Con las hermanas de aquí de Bucaramanga hemos estado estudiando acerca de Eva y veíamos en el Génesis 3, después de que pecaron y bueno, todo lo que pasó, veíamos cuando en el versículo, en las versiones tradicionales dice, tu deseo será para tu esposo, ¿no? Pero nosotros veíamos otras versiones y decía, tú querrás controlar a tu esposo, pero él se enseñoreará de ti. Veíamos varias versiones donde habla un poquito, nos da como luces de este tema, ¿no? Querrás controlarlo, pero no, ese no es mi deseo, ¿cierto? Y eso tiene un costo muy alto, hermanas. Eso no es fácil, eso es algo muy difícil. Entonces, pues, solamente con la ayuda del Señor, y lo más importante, lo podemos lograr. Lo más importante es que nosotras tengamos ese entendimiento, ya esa conciencia acerca de la necesidad de que para que el Evangelio sea lindo para otros, para que el Evangelio sea adornado, es necesario que nosotras cumplamos con ese mandato, que nuestro trato, que nuestras palabras hacia nuestro esposo alumbren, adornen el Evangelio. Cada una dijo, con servicio, con respeto, con silencio, con prudencia. Mire que la palabra prudencia es muy hermosa porque no habla de prudencia, no es solo callar, sino saber hablar
lo que es certero, ¿no? Lo que es correcto para el momento y lo que no, pues no. Obediencia, sí, muchas veces somos muy rebeldes y solo quiero hacer lo que yo digo. Bueno, cada una dijo, cuán importante es que entendamos esto para mostrar la belleza del evangelio a otros, ¿cierto? Qué importante es. Y ahí en Efesios, donde estábamos leyendo, el apóstol Pablo más adelante dice que esto es un misterio profundo. Esto que estamos hablando, esto que él venía hablando ahí del sometimiento del esposo a Cristo, de la mujer a su esposo, es un misterio muy profundo porque revela, más allá de una relación de un hombre y una mujer, está revelando cosas espirituales muy profundas. Cristo, la iglesia, ¿cierto? Y un orden que hay ahí. Entonces, vamos a terminar leyendo en la página 266, el penúltimo párrafo. Dice, cuando una mujer reprime el impulso natural de resentirse con su marido o de tomar represalias contra él, cuando corre a la cruz en vez de dar rienda suelta a su lengua, cuando mantiene un espíritu afable y apacible y espera con firmeza en Dios, independientemente del comportamiento de su marido, no hay lugar para la condición débil, cobarde y caprichosa de la feminidad dominada. Esta es una mujer de poder. O sea, ahí nos está diciendo, cuando yo hago ese sacrificio, cuando yo voy a la cruz para sacrificar mi lengua, mi enojo, mi deseo de que se haga lo que yo digo, cuando yo hago eso, ahí no hay debilidad, nos está diciendo la escritora. Ahí no hay debilidad, no se sientan débiles, hermanos. Ahí no hay, ay, yo, ¿cierto? Como nos han hecho ver que ser sujetas es malo. Nuestra cultura nos ha hecho ver, sentir que sujetarse es malo, es ser bobas, es el trapo del piso, que no, la palabra de Dios nos está enseñando la grandeza de la sujeción, ¿cierto? Que es hermoso y la escritora está diciendo que cuando hacemos eso, cuando tenemos ese sentir, ese espíritu de calmarnos, no resentirnos, no arrancar con la cantaleta, sino ir a la cruz en ese momento y tener esa actitud de sujeción, dice la escritora que ahí no hay debilidad, ahí no hay una condición débil, al contrario, hay una mujer de poder, pero no de poder, mi poder, ¿verdad que eso lo tenemos claro? No estamos hablando de mujeres empoderadas, no, el poder de Dios en mí, el poder de su espíritu en mí. Ahí lo que está sucediendo es algo muy profundo cuando yo someto mi carne a los deseos del Señor y ejerzo la sujeción, estoy en el poder de Dios, estoy en una transformación, es algo profundo, espiritual, hermoso y que alumbra afuera y adorna el Evangelio. O sea, es algo hermoso, no es algo para minimizar ni para sentirnos bobas o tontas, que es lo que nuestra cultura nos dicta. Y la gente lo nota, hermanas. Las personas lo notan. Las personas de nuestra cultura critican esto. Las mujeres de nuestra cultura lo critican, lo juzgan. Las personas de nuestro entorno, nuestra familia, que nos rodean, juzgan esta actitud, juzgan ese entendimiento, esta forma de vivir, pero notan la diferencia en nuestros matrimonios. Lo notan. Porque ahí lo que está sucediendo cuando una mujer somete su carne a la cruz y se sujeta, cuando un hombre somete su carne y se sujeta a Cristo, ahí lo que está sucediendo es ese misterio que Pablo está hablando. Ahí lo que está sucediendo es algo de mucho poder y aunque toda la cultura lo critique y diga que somos tontas, lo que sea, ellos notan la diferencia que hay en nuestras relaciones y en nuestros matrimonios. Ellos lo notan, aunque somos imperfectos, porque no, eso nos falta mucho y hacemos cosas que no son. Pero el Señor y el poder del Evangelio es tan hermoso que ellos lo notan y ven algo diferente y se dan cuenta que las relaciones que tenemos son distintas. Y eso llama su atención, aunque
De pronto lo dicen algunos, otros no lo dicen, pero el Señor es tan sabio, él que es el que hizo al hombre y la mujer, sabe cómo es que la forma en que el hombre y la mujer debemos vivir, convivir, funcionar, y por eso él dejó todos estos escritos y planes para nosotras, porque Él sabe lo que necesitamos y cómo en su plan hermoso, a través de eso, su poder se refleja y se revela a otras personas que no lo conocen, ¿cierto? Entonces, bueno, pues hasta ahí teníamos que leer. Este es un tema bonito, difícil, muy privado, porque solo cada una sabe realmente cuáles son sus luchas, hasta qué punto se sujeta o no, o está haciendo cosas que no son sujeción tampoco, porque eso es importante entenderlo. Hay cosas que no son sujeción y pueden ser mecanismos de nosotras para decir que sí nos estamos sujetando, pero no, ¿cierto? Entonces tenemos que tener claro realmente lo que es y ir al Señor. Y este mandato es para todos. En eso también podemos encontrar descanso, hermanas. Es que es para todos. Es para hombres y mujeres. Es para nosotros con nuestros hijos, hermanos, en diferentes formas, ¿no? Porque allá vimos que al esposo es de una manera única que es para él. Pero bueno, el Señor nos ayuda. ¿Listo? El Señor nos ayuda a cumplir con esto. Y vamos a terminar leyendo un texto que me gusta mucho y lo repito mucho aquí, y que es el trabajo que es algo interno, pero lo quiero compartir con ustedes para que sea ahora para todas nosotras. En Efesios capítulo 4, versículos 2, 3 y 4. ¿Listo? Y nos quedamos con este pensamiento en nuestro corazón. Siempre humildes y amables, hermanas, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esforcémonos por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esto es para nosotras mujeres, como hijas de Dios, como cuerpo de Cristo, para practicarlo también con nuestros esposos. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes en amor, esforzándonos por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Listo? Amén. Entonces, pues damos gracias a Dios por hacernos pensar en esto, por hacernos detenernos en estos temas y darnos cuenta cuál es la necesidad, en que debemos crucificar nuestra carne, en qué cosas, y bueno, aprender de él y seguir su ejemplo. Y adelante, hermanas, practicando lo que el Señor nos quiere y la belleza que hay en eso, ¿no? Viendo la belleza que hay, el plan del Señor, el poder que hay en esto como mujeres. Entonces, bueno, mis hermanas amadas, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y que Él nos ayude, que Él es que nos puede ayudar a lograr todo esto en su poder, en su fuerza. Amén. Entonces, oremos. Padre amado y bendito, Creador, Rey del cielo, de la tierra, del universo, te damos muchas gracias a ti, Señor, por esta noche, el tiempo que nos regalas de podernos reunir, de meditar en tu palabra, de entender estos temas a la luz de tu palabra, Señor, de poder romper pensamientos, paradigmas, cosas que de pronto hemos tenido en nuestra cabeza que no están de acuerdo a tu palabra y poder abrazar las cosas que sí son tu verdad sobre este tema de la sujeción, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, solamente tú puedes hacer esa obra en nosotras, Señor, quitar de nosotras esos pensamientos erróneos, ideas, impulsos, deseos, y poner
esa sujeción en nuestra vida, entendiendo el poder que hay en ella, en sujetarse, el poder que hay, el plan que tú tienes a través de la sujeción, Señor, el deseo de iluminar el mundo a través de nuestras relaciones matrimoniales y atraer a muchos a ti, a tu verdad, a tu luz, a esa verdad que trae libertad, Señor, donde hay tantas parejas y mujeres y hombres que viven de forma equivocada sus relaciones, con sometimientos, con abusos, eh, donde de pronto el hombre no cumple su rol, la mujer quiere cumplir el rol del hombre y tanta tergiversación que hay, Señor, tanto ataque a nuestra feminidad como tú la creaste, Señor, al rol que tú nos has querido regalar como un regalo, como algo precioso, lo que nos has dado como mujeres, Señor. Todas estas ideas de alguna manera tal vez están en nosotras y nosotras las ponemos hoy en la cruz. Todos estos pensamientos equivocados o deseos de control, de gobierno, de gobernar, de todo eso, Señor, lo ponemos delante de ti. Queremos morir a estos deseos y pensamientos erróneos, Señor. Queremos abrazar solamente tu verdad, Señor, porque tu verdad es la que da libertad, Señor. Tu verdad es la que hace matrimonios equilibrados, hermosos, donde hombre y mujer con el mismo valor y la misma dignidad se complementan hermosamente, que es tu plan, Señor, sin superioridad, sin inferioridad, sin abusos, sin control, solamente viviendo como dice el apóstol Pablo, ese misterio hermoso, Señor, de Cristo, de la iglesia, de cómo Cristo mismo se sujetó a ti en todo, en el momento que le diste una misión especial aquí en la tierra, Señor. Y así el hombre se debe sujetar a Cristo y nosotras al esposo. Y en todo esto hay riqueza, hay hermosura, hay poder, Señor. Y es un poder que el mundo necesita ver y entender y abrazar, Señor, para que nuestros matrimonios, nuestras vidas, nuestras familias sean diferentes, Señor, sean hermosas, sean de paz, para levantar estos hijos en esa armonía, en esa complementariedad, en eso hermoso, Señor, que es lo que tú has planeado para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Solamente tú puedes hacer esa obra, solo tú haces esa obra, solo tu espíritu en nosotras hace que podamos entender estos temas con mucha paz, con tranquilidad, abrazar estas verdades sintiéndonos tranquilas, seguras en ti. Solo tú haces eso, Señor. Por favor, haz tu obra en cada una de nosotras y ayúdanos a practicar lo que hemos entendido hasta hoy, aprendido y poderlo enseñar también de buena manera, con claridad, con mucha verdad a otras mujeres en el momento que sea necesario, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Nos dejamos en tus manos. Nosotras que estamos acá presentes, las hermanas que no han podido asistir, que escucharán esta clase también. Tú trata con cada una de ellas de acuerdo a su necesidad, en tu sabiduría, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanas. Dios me la Paz. bendiga. Amén, muchas Dios las gracias. bendiga. Bendiciones, que estén muy Amén. bien.